Está Matías Tombolini con nosotros. Hola Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy la novedad es las declaraciones de Capitanich sobre el presidente de Shell, sobre lo que ha sucedido con la Shell en general, ¿no? Ya hemos hablado varias veces acerca de la primera acusación sobre esta compra de dólares en el momento en el que se fijó la devaluación y ahora por el aumento de las naftas se vuelve a acusar a la empresa. Sí, bueno, cuesta entender un poco la mecánica de funcionamiento. Digo, a ver, a mí me parece una buena noticia para el gobierno. Si llega a aumentar las naftas, YPF tendría que vender mucho más. Digo, yo insisto, no es que a mí Shell francamente no me genera no tengo ningún aprecio particular ni por la compañía, ni por su presidente. Más bien, digamos, me encantaría que fueran todas empresas nacionales. No tenemos todas nacionales. Sí. Yo creo que el gobierno se sigue enojando con las consecuencias. Digo, sin dejar de reconocer que siempre hay intereses creados, especulativos y que apuntan contra el bienestar conjunto, tratando de sacar un beneficio puntual. Que una compañía aumente los precios luego de una devaluación de 23% en un mes, digamos, no parece un comportamiento raro. Yo creo que hay que escuchar las palabras del mismísimo Aldo Ferrer, que es un economista icónico del kirchnerismo, que él mismo dijo: si usted trae un empresario coreano, que es el ícono de la burguesía nacional en el mundo, y lo pone en la Argentina, a los 3 meses tiene el mismo comportamiento respecto de precios y respecto a la especulación en cuanto a las variables de la economía. Porque el empresario lo que hace es maximiza sus utilidades. Claro. Dado la estructura de costos que tiene, va a cobrar por su mercadería lo máximo posible siempre que le compren su mercadería. Entonces, ese comportamiento me parece que es el que está teniendo no solamente la gran compañía, sino Don Gómez, que tiene un almacén de ramos generales en el interior profundo de la provincia de Mendoza. Totalmente. Para poner un ejemplo. Sí, sí. Mientras, ahora, ¿por qué no tiene ese comportamiento ni en las petroleras, ni Don Gómez en Canelones, en Uruguay? ¿Por qué no sucede lo mismo en Pernambuco, Brasil? Porque si a alguien se le ocurre poner un precio, más allá de que haya una devaluación, por encima del contexto general de precios, no vende nada, porque su competidor no lo sube y no le compran. Digo, no es que se pone todo el mundo de acuerdo para poner los precios, lo que no significa que no haya mercados cartelizados, oligopólicos, allí donde el gobierno tiene que intervenir. Dicho sea de paso, hace 10 años que está el gobierno, 11. La concentración que existe hoy es el resultado de las políticas del ayer, y el ayer, ¿qué es? 5, 6, 7, 8, 10 años, bueno, hace 10 años que gobierna. Entonces, a mí me da la sensación de que este enero caliente, el más movido de la última década para nuestro país, termina con el gobierno intentando adjudicar a comportamientos individuales o de ciertos sectores el resultado de sus propios errores. Y lo que se ve es esto, ¿no? La búsqueda del cuco permanente, cuando en realidad es una construcción. Ahora, mientras se busca el cuco, se suben las tasas de interés también. Se suben las tasas de interés, se devaluó 23%. Digo, ayer veíamos en 678 al jefe de gabinete vinculando de alguna manera esta idea de comprar dólares con la posibilidad de quitar subsidios, dada la manifestación de la capacidad de ahorro, por un lado. Y yo creo que, no sé si es la vinculación exacta. Sí me parece que hay que recortar subsidios, hay que ver cuál es el criterio, porque francamente un millonario que dice, ¿para qué voy a comprar 500 dólares? Digo, a ese que no le quitan los subsidios. Claro. Es medio raro, pero bueno, la intención del gobierno de reformular el gasto para orientarlo a quien más lo necesita. De todas maneras, tienen todas las herramientas para poder orientarlo sin necesidad de pasar por la compra de dólares, porque tienen todos nuestros datos fiscales, o sea, bueno, no hay más. Te mandan una carta a tu casa y te compras un pantalón y 2 zapatillas en Uruguay, imagínate. Por eso digo, pero la intención está buena, me parece que relacionarlo con la compra de dólares es meterle miedo a la gente. Digo, lo autorizaste hace una semana eso. Entonces, y por otro lado, esta idea de que quien ahorra en dólares tendría cierto comportamiento avaro. Inclusive se critica la codicia de Shell. Sí. La codicia es un sentimiento humano que no es genético ni propio de los argentinos. No. Existe en todo el mundo. Totalmente. Entonces, estamos en un sistema capitalista. Y el capitalismo fomenta la codicia y así es la cosa. Por y supuesto, los más codiciosos son los que más tienen y los líderes del modelo. Te habla alguien que se considera heterodoxo,
que de alguna manera creo que hay sistemas superadores del capitalismo, pero hoy lo que tenemos es el capitalismo. Totalmente. Digo, que viene a reemplazar cuando había, digamos, viejo sistema. Antes había esclavos. Bueno, después hubo un señor que te dejaba cultivar alrededor de su feudo y no te mataba a cambio de que le des casi toda tu cosecha. Y ahora tenemos la suerte de que hay un sistema capitalista. Son las reglas del juego. Ahora, Matías, hay muchas visiones, lecturas y análisis de los medios internacionales acerca de la realidad económica argentina que dan miedo. Uno dice, pero ¿qué? Bueno. ¿Estoy un poco yo anestesiado y no veo tal derrumbe de la economía? ¿O efectivamente nos va a pasar lo que dice New York Times, Wall Street Journal, El País? ¿Cómo ves esa Dos crítica? cuestiones. Vuelvo al tema de la codicia. Yo digo, no es un sentimiento que me cause gracia. Estoy viendo lo que cotiza una acción para que veamos cuál es el resultado concreto de lo que está pasando. Sí. El resultado concreto de la codicia es que los gobiernos deben gobernar a pesar de la codicia, no combatir la codicia. Lo que no significa, o sea, yo creo que tienen que Para eso intervenir. estará la iglesia, me imagino, no Bueno, sé. Tienen que intervenir para redistribuir. Me parece que es excelente eso. Yo creo un Estado presente que haga eso. Pero entendiendo que la codicia es un sentimiento que no se anula por decreto, así como la idea de que los argentinos ahorren en dólares. Lamentablemente, 2 años después del cepo, finalmente vimos que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la idea, porque, bueno, la gente en promedio tiende a atesorar en dólares, si no, no hubieran tratado de ver que pueden adquirir dólares quienes menos tienen, en palabras del ministro de Economía el domingo próximo pasado. YPF está bajando en este momento 13,17, 3,42%. Lleva una baja de más de 35 puntos acumulada. Estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos. La gente puede decir, ¿y a mí eso qué me importa? Y es muy importante, por varios motivos. Este economista que te habla recomendó y sigue recomendando apostar a la empresa YPF como empresa nacional. Yo creo que es una buena inversión de largo plazo. Claramente, si la compañía vale 3, 4 mil millones de dólares menos hoy que antes, es una señal que no ayuda a que vengan capitales, porque cuando vos mirás las declaraciones por separado, suena muy bien decir la culpa es de tal empresario, el comerciante que sube los precios es un abusador, vos que no te quejás porque en el supermercado viste un precio muy alto, también sos responsable. En realidad, cuando mirás la película, es toda una enorme contradicción, porque ¿te acordás cuando no querían subir los precios? Viste que el gobierno está, en vez de generar las condiciones macro, está persiguiendo cuánto vale el DVD, el tomate. Bueno, ¿te acordás cuando dijeron vamos a liberar la importación para que baje el precio del tomate? Fue una amenaza. Sí. Funcionó. Perfecto. En Argentina no podrías hacer que ingresen productos importados ante la suba especulativa de productos locales. ¿Por qué? Porque no hay. Porque no hay dólares para pagarlo. Entonces, es un perro que se muerde la cola. Y cuando decís, bueno, quiero importar, no, la culpa también es de los importadores, porque son especuladores y están adelantando las importaciones previendo un aumento del dólar a futuro y presionan sobre la divisa. Pero también es de los exportadores, que, por el otro lado, esperando una devaluación en el futuro, aumentan, retienen hoy la cosecha. Bueno, es decir, termina siendo una comedia de enredos, en donde cada cosa se va explicando por separado, pero cuando pones todo arriba de la mesa, es un sancocho inentendible. Entonces, yo lo que digo es, ¿no sería hora de, entendiendo que hay actores fuera del país que sí tienen intereses? Digo, hoy Wiener declaraba, hoy o ayer, sí. que hay intereses creados para que este gobierno no termine su mandato. Bueno, es toda una definición, finalmente una definición de algún opositor en términos políticos concreto y contundente, me parece que no es menor, y a esto por supuesto hay que estar sumamente atento. Si alguien quiere terminar anticipadamente con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tenemos que impedirlo todos. Totalmente. Como sociedad. No hay ninguna condición que esto... Pero digo, las lo condiciones macro, que las ven los economistas locales, pero que las ven también los economistas de afuera o los consultores y periodistas. Bueno, hoy se habla Wall Street Journal de que se viene, que es inminente una mega devaluación. O sea, tiran pronósticos que son muy fuertes. Uno lee eso y dice, se viene una mega devaluación. O sea, como economista son local... pronósticos que yo nunca... Eso sí es cierto, que para mí tienen una influencia, por lo menos en el mercado americano. Los bonos, los bodé en 2015, en la época de la crisis, en pleno crisis de campo, más crisis internacional, costaban, qué sé yo, 20% de su valor nominal. Claro. No había ninguna condición objetiva para pensar que íbamos al default y tenían precios de default. Bueno, quien aguantó esos precios y se quedó con los bonos ganó un montón de plata. Es decir, yo no creo que en la Argentina estemos digamos, en la previa de una mega crisis. Lo que pasa es que, como para mí la crisis tiene origen político y no económico, la pregunta es, ¿cuánto más va a ser la política para seguir generando las condiciones para
crear esta crisis. Claro. Porque yo creo que en vez de responderle a la tapa de los diarios o tratar de construir... Hay que responder a los problemas, Claro. a los problemas macroeconómicos. Se está viendo cómo se construye la tapa del diario de mañana, respondiendo al economista tal, que dice que del candidato tal. Desde el oficialismo no hay un planteo concreto. Por ejemplo, anunció el jefe de gabinete por Twitter. Yo vengo a estar en un programa de Desayuno Americano que decíamos, Sí. sería bueno que nos digan qué va a pasar con los precios de los artículos escolares para ver si compramos ahora o esperamos a ver si no bajan. Viste que Sí. algunos productos bajaron después de los acuerdos. sí. Bueno, el jefe de gabinete, no porque nos haya escuchado a Novarecio y a mí, dijo hace una hora y pico en Twitter, en 72 horas nos reunimos con la Cámara pertinente para discutir el tema de la canasta escolar. Mi pregunta es, ibas a tener una devaluación, que le echaste la culpa ayer porque fue con 3,5 millones de dólares y compró mucho y se le echa la culpa, pero igual se quedó ahí el precio, Sí. con lo cual no se entiende bien. ¿No se podía pensar todo en conjunto? Claro. Ir acordando con los sectores para no O sea, correr siempre la realidad comienzan de las atrás? clases en la misma fecha, siempre hay que hacer paritarias Si docentes en la tenés misma una fecha. devaluación que vos estimás que vas a tener fuerte, no podés tener mecanismos de resorte, ir conversando con los distintos actores y bueno, vamos a ajustar el tipo, estamos viendo usted qué haría si se ajusta. En vez de, insisto, echarle la culpa a los que ponen los precios para que los precios, porque en el camino hay gente que pagó más cara, cosa que después está más barata. Si vas a negociar, anuncialo, está bien, como hizo el jefe de gabinete. Bueno, ojo, también tiene consecuencias. 72 horas esperemos, Sí. ¿no? Porque si vas a comprar hoy un artículo de librería, decís, no, pará, quiero escuchar el acuerdo de precios, a ver si no hay precios que son más bajos. Entonces, O sea, el panorama próximo futuro es el acuerdo de precios del miércoles para los útiles escolares, para la gente que tenga Sí. que pensar en eso. Y por otro lado también las paritarias docentes que se están planteando con estas mini paritarias o paritarias que puedan ser renovables no durando un año, sino mucho menos debido a la incertidumbre sobre el escenario futuro. bueno, ahí hay que ver cómo se construye una solución de manera conjunta entre gobierno y gremios. En general, cuando las paritarias, siempre que hubo paritarias, más de una paritaria por año, cuando se empiezan a ampliar la cantidad de paritarios, al año siguiente se duplica la cantidad. Sí. Y eso es la previa de una carrera de precios y salarios que no tiene fin. Yo hasta acá veo una actitud muy responsable por parte de los dirigentes sindicales, que me parece que sí están tratando de cuidar la fuente de trabajo y de encontrar soluciones mixtas, llamarlo un fijo y esperar por ahí a abril para discutirse. No digo que esta sea la solución, no es mi materia, no es mi especialidad, pero me parece que la idea de construir soluciones, digamos, consensuadas, entendiendo lo delicado de la situación, es fundamental. Ahora, para que eso suceda, tenemos que tener un termómetro que ande bien. El 13 de febrero el gobierno va a dar a conocer cuál es la inflación según el nuevo índice de precios NU, nacional y urbano, ¿Qué que crees que va toma a los pasar? relevamientos de las provincias. Yo la verdad, espero que nos den un dato que sea Más concordante cercano. con la realidad, porque si eso no sucede, vamos a seguir pensando que en la Argentina la línea de pobreza está en el orden de los 1.790 pesos. Digo, para no ser pobre una familia de 4 personas. No digo indigente, que está en el orden de los 800 pesos. Entonces, es difícil construir una solución de consenso cuando no hay una sola información oficial que permita que los ministerios de las carteras correspondientes se sienten a delinear justamente un parámetro razonable que pueda otorgar, digamos, defender el salario real, el poder de compra de los salarios O en sea Argentina. que nosotros, como todos los actores de la economía, estamos mirando y esperando a ver si por alguna vez o de alguna vez, me sale la frase De hecha, alguna forma. de alguna forma o en algún momento comienzan a contarnos en realidad lo que sucede y a explicarnos qué van a hacer con lo que sucede para poder contener la crisis. Todo lo demás son especulaciones frente al no hacer nada sobre los temas más fuertes o más pesados de la economía. Bueno, es una muy buena descripción, porque si vos mirás, o sea, lo que tenés es un montón de declaraciones en contra de sectores puntuales. Si no es Shell, es un comerciante que que sube los ninguno precios. tiene en sus manos resolver la No. solución real. Y la solución general. es un gobierno que corre atrás del precio del tomate, del DVD, de la nafta, mañana de los medicamentos, de los artículos escolares. O sea, está bien que haya un bombero que vaya apagando esos incendios, porque si no, efectivamente habría un Claro. desborde. Pero, ¿cuál es el conjunto de medidas en el marco del cual dicen, bueno, ¿cuánto es la inflación? ¿25 al año? Bueno, fantástico. Vamos a hacer un programa para que sea el año que viene 19. Y el programa incluye estas variables, estas metas. Vamos a intentar conseguir financiamiento en el exterior. Ya estamos trabajando para conseguirlo. Así que vos que estás pensando en especular con el dólar,
Fíjate, porque si en 5 meses consigo 10.000 millones de crédito, las reservas van a ser mucho más grandes y podés seguir especulando toda tu vida porque voy a tener para contener ese precio en ese valor. Acuerdos con sindicatos, reformulación de reglas de juego para los sectores más desfavorecidos. Que hasta ahora la única salida posible es lo que acaba de anunciar Capitanich, que es después de la reunión con exportadores, dicen, estiman esta inmediata liquidación de stock. O sea, esa es la única. Bueno, la única salida que se maneja. A ver, si vos tenés una salida de 100, 150 millones de dólares todos los días de la reserva, dato que yo digo que no hay que seguir porque es angustiarse al divino botón. Pero, ¿qué significa que salen reservas? Significa que gente demanda mucho más de lo que se ofrece en el mercado único libre de cambios y para que no suba el precio del dólar, el Banco Central pone justamente la diferencia entre la oferta y la demanda para cubrir justamente ese gap, esa brecha, para que no suba el precio. Si no, el precio subiría hasta que se ajusten las cantidades entre oferta y demanda. El gobierno, si sigue así, se va a quedar sin esa herramienta justamente para defender ese tipo de cambio. Entonces tiene dos alternativas. O la consigue prestada, dicho sea de paso, nota de pie de página. ¿Qué le dijeron a los importadores? Muchachos, o importan menos o la consiguen ustedes afuera los dólares, porque yo no los puedo seguir poniendo. O B, digamos, toma plata prestada, o C, trae justamente al juego, a la mesa, los dólares que generan los exportadores. Que recordemos que hay gente que produce y 5 o 6 grandes actores, históricos actores, concentrados actores, durante este gobierno también, que son los que canalizan, es como si fuera un tubo gigante por donde sale toda la soja del país, si querés. Con esa gente se reúne, bueno, me parece perfecto. También hubiera estado bueno que se junten antes de evaluar. Totalmente. Digo, para decirle, muchachos, ¿cuál es el tipo de cambio que quiero para usted? Y en el medio hubo ataques hacia esos sectores también y siguió la pelea. Bueno, o sea, todo más tirante como para que nadie afloje, ¿no? Mientras tanto, en el juego de la especulación hay que mirar bien y hacer bien la cuenta hasta dónde gana quien especula. Porque vos fíjate, se hace una acusación de especulación. Más allá de eso, recuerdo lo que dice Ferrer, recordemos, maximizan ganancia. Especular suena feo, pero forma parte de las reglas de juego. Lo mismo que una persona que quiere ahorrar en dólares. Si no cambiamos la bolsa. Bueno, cambiemos la regla de juego y vámonos a vivir a una economía con otro funcionamiento del mercado. Lamentablemente, la especulación, que a mí no me gusta, forma parte de la regla de juego. Es creer que algo va a costar más hoy y retener, más mañana que hoy y retener justamente, o comprar hoy rápido porque creo que mañana va a subir de precio. Entonces, te decía, la posibilidad de ordenar esto tiene que ver con que el jefe de gabinete permita o genere las condiciones que los exportadores adelanten la cosecha. La pregunta es, si alguien tenía en noviembre para liquidar, ¿cuánto estaba la tonelada de soja? En el orden de los 560 dólares. Hoy vale 460, 100 dólares menos. Entonces, no sé cuánto ganó. En realidad, si haces la cuenta, en pesos, digamos, te queda un poquito más hoy que en noviembre, o sea, más o menos 11% más, pero tuviste una inflación entre noviembre y hoy, más o menos igual. Con lo cual, no sé hasta dónde el dólar de 8 pesos con el nuevo precio de la soja le generó una renta tan extraordinaria justamente al exportador respecto a los precios de noviembre. Es decir, cuando hay especulación... Sobre todo hay tensión entre los sectores. O sea, hay falta de acuerdo más allá de las ganancias o no ganancias. Es como una manera de hacer sentir el poder que tienen los exportadores, que son a través del discurso público atacados permanentemente, más allá de su especulación o no su especulación, si tiene una actitud patriótica o solidaria con otros sectores o no. Más allá de eso, que ya es otro orden de análisis, pasa a lo que vos decís. No es tan el negocio como la pelea política o intersectorial, o sea, entre la política y ellos. Bueno, entonces arribamos a la primera línea de pensamiento, que es un problema de carácter más político que económico. Y aparte, yo celebro que sea la economía quien está debajo de la política. Como es la política la que tiene que estar al mando y tomando las riendas de lo que pasa en materia económica, justamente yo entiendo que desde la política se pueden generar las condiciones para que se recobre lo importante y lo que me parece que se va perdiendo, no porque lo comente alguien en un canal de televisión, sino porque por las acciones que se toman, que es la confianza en la moneda local. Las ganas de que cuando tenés 3.000 mangos en el bolsillo porque cobraste tu sueldo, querés quedarte justamente en pesos y no ir o hacia el dólar o apurarte a comprar porque crees que mañana va a costar más caro. Mientras no se reconstruya esa confianza en la moneda local, tenemos un problema. Y la solución, desde luego, que viene por el lado de la política. Matías, muchísimas gracias.